En la consulta número 5 nos piden hacer una que pues, muestre los empleados de un departamento indicado a través del nombre, muy parecido al anterior, pero en vez de solicitar el código del departamento debe solicitar el nombre del departamento. Además, que tengan más de 3 años de laborar en la empresa. Entonces, esta es una consulta con parámetros y con cálculos. Picamos en crear, consultas, diseño de consulta, y de las tablas elegimos departamento, porque aquí estará el nombre del departamento, y la tabla empleado, porque aquí está el resto de datos como el código, el nombre y la fecha de ingreso del empleado. Esta fecha de ingreso me aparece fecha de nacimiento, no está en la tabla, no está en la tabla empleado, entonces hay que agregarla. No se puede. La- no se puede hacer este cálculo sin ese campo. Y fecha de ingreso no está. Entonces, antes de hacer, voy a guardar los cambios, agregaré en la tabla empleado en vista diseño, pues el campo fecha de ingreso. Obviamente será de tipo fecha hora. Y con este agregado, guardo los cambios y ya puedo pues, hacer la consulta. Repetimos, crear, en consulta, diseño de consultas, agregamos departamento, agregamos empleado, y pues departamento sería nombre de departamento, de empleado agregamos código empleado, apellidos, nombre y fecha de ingreso. Muy bien. Para que Access nos pida el nombre del departamento debe ser un criterio debajo del nombre. Entre corchetes, cualquier texto que nos pida un departamento. Luego tenemos que calcular un campo utilizando la primera columna hacia la derecha. Le llamaré antigüedad. La antigüedad del empleado será el año de la fecha del sistema menos el año de la fecha de ingreso. La función año lleva sus paréntesis y la función fecha también lleva sus propios paréntesis, porque son funciones que ya trae Access. De esta manera, pues ahorita no tenemos ninguna información ingresada. Voy a cerrar los cambios y abrimos la tabla empleado pues para ingresar una fecha de ingreso. O sea, está vacía porque acabamos de ingresar los datos. Muy bien. A Alejandra Caravantes, coloquémosle 1 de enero del 2022, ¿verdad? Ella estaría dentro de ese listado y del departamento 10. También hagámoslo con este empleado, José Hernández. Lo voy a agregar al 1 de enero del año 2021, ¿sí? Pero ese es del departamento 11. Entonces los demás, pues que tengan más de 3 años, ¿verdad? Será 10 de enero del 2008.
Y no está fallando acá. Lo voy a volver a ingresar. 10 de enero 2008. Y 10 de enero. Uy, perdón. 10 de enero de 2020. Muy bien. Entonces, 2000, sí. A la hora de cerrar la tabla y ejecutar la consulta, el departamento 10 y 11 son ventas y recursos humanos. Entonces, para probar, colocamos ventas y nos muestra que empleados, los empleados con su antigüedad, pero no le hemos dicho que sean, que tengan antigüedad de más de 3 años. Entonces acá, en la fila criterios, debajo de antigüedad, colocamos mayor 3. Al ejecutar la consulta, ingreso ventas, no me aparece ninguno. Y en el caso de recursos humanos, pues aparece uno que tiene pues 15 años de antigüedad. Y esta sería la solución de la consulta número 5. La siguiente consulta nos pide que despleguemos a los empleados y el pago total de vengado en una columna adicional. Esta es una consulta con cálculos. Picamos en crear, consultas, diseño consultas. De las tablas elegimos empleado, porque aquí está pues obviamente el sueldo, pero también agregamos planilla y de planilla agregamos otros ingresos, monto extras, otros descuentos e X. Para calcular el líquido usamos la primera columna vacía a la derecha. Coloco líquido siempre y cuando no lleve tilde y líquido no sea un nombre que se encuentre en ninguna de las tablas que estoy utilizando. Ahora hago el cálculo. Sueldo base más otros ingresos más monto extras menos otros descuentos menos X. Pulsamos Enter. Y si ya tenemos datos ingresados en esas tablas, entonces voy a guardar los cambios, consulta 6. Al ejecutar la consulta, pues obviamente solamente aparece un empleado. No dice quién es, pero eso lo podemos resolver agregando el código, los apellidos y los nombres. Y al ejecutar la consulta, pues ya nos dice que el sueldo de Alejandra Caravantes, pues obviamente se muestra con los descuentos y el pago líquido. Recordémonos que en el video donde se hizo el formulario de empleados, solamente ingresamos datos para uno, pero se pueden ingresar más. Esa es la idea. Entonces, esta sería la consulta para la número 6.
Y la última consulta nos pide actualizar los sueldos de los empleados que tengan un sueldo mayor a 0 y menor o igual a 2.500, aumentarles un 7%. Esta es una consulta de actualización. Picamos en crear, en el grupo consultas, diseño de consultas, y de las tablas únicamente agregamos empleado, ya que aquí está el campo que queremos actualizar. Aquí no agregamos códigos, ni apellidos, ni nombres, porque no vamos a desplegar información. Lo que haremos es actualizar un dato de la tabla empleado. Si queremos ver el resultado, tenemos que abrir la tabla para ver si se hizo el aumento. Entonces, de esta tabla únicamente agregamos el sueldo base. Luego debemos indicarle a Access que es una columna de una consulta de actualización. Entonces picamos en actualizar para que aparezca la fila actualizar. Y aquí le decimos que aumente a sueldo, le aumente un 7%. El método corto sería sueldo por 1.07. Esto aumenta un 7%, pero el campo se llama sueldo base. Entonces sería sueldo base por 1.07. Y el método largo, que se ve en el ejemplo 1 del libro, es sueldo base, que es el sueldo actual, más el 7% del sueldo base, donde tendríamos que colocar sueldo base por 0.07. Las dos fórmulas hacen exactamente lo mismo, solo que una es de una manera corta y la otra es de una manera pues larga. Y no se nos debe de olvidar indicar a quiénes. Entonces en la fila criterios, a quienes tengan un salario mayor a 0, sería mayor 0, y menor o igual a 2.500. Esa sería la solución de la consulta 7, la última. Es una consulta de actualización. Y acá, pues si tenemos datos ingresados que cumplan con ese pues, valor, pues lo hará. Le doy a ejecutar. Y Access me dice que no se van a actualizar ninguna fila de la tabla empleados porque seguramente ninguno cumple con ese salario. Voy a hacer que sí funcione, le voy a decir que sí. Voy a hacer consulta 7 y le cambiaré el sueldo a un empleado. Le colocaré a Álvarez, al empleado 3, le colocaré salario de 2.000. Muy bien. Entonces, 2.000, un 7%. Entonces, cierro la tabla. Ejecuto la consulta. Me dice que va a actualizar. Le voy a decir que sí. Y en efecto me dice que va a actualizar una fila de la tabla empleados. Es la de Alejandra. Le digo que sí. Y para ver el resultado, pues abro la tabla empleado. Y como pueden darse cuenta, el empleado ya no tiene 2.000, sino tiene 2.140, que es un 7% de aumento en base al salario que tenía anteriormente. Debemos tener cuidado de no ejecutar la consulta 7 varias veces, porque cada vez que la abrimos, le hará el aumento del 7%. Y también recordar que para ver el resultado debemos cerrar la consulta y abrir la tabla para verificar si en efecto se hizo el cálculo. No es una buena práctica dejar la tabla abierta para observar si hace el cambio, porque Access no trabaja de esa manera. Eso sería prácticamente la solución hasta las consultas. Únicamente faltan 2 informes y un menú de tipo pestaña.